La decisión del expresidente Ricardo Lagos de estar disponible para asumir una candidatura presidencial ha generado diversas reacciones en el mundo político. Desde la nueva mayoría han valorado la disponibilidad del exmandatario, mientras que desde la oposición consideran que el anuncio fue un golpe para el actual gobierno. Vamos a conversar respecto de ese tema. Nos acompaña aquí el diputado del Partido por la Democracia, Marco Antonio Núñez. Diputado, gracias por venir. ¿Cómo está? Muy bien. A ver, ¿por qué ahora? Yo recuerdo probablemente, al igual que muchos de nuestros televidentes, que Ricardo Lagos, cuando se le preguntaba, comenzaba con respuestas de que lo estaba meditando y que probablemente después de las municipales él iba a tomar una decisión. ¿Qué le pasa o qué le pasó a Ricardo Lagos? ¿Cree usted que adelantó la decisión? ¿Por qué? Yo creo que la encuesta CEP definió la decisión de Ricardo Lagos Escobar de adelantar su participación en la primaria de la nueva mayoría. Si uno lee el texto, efectivamente esto no es explícito, pero conociendo la forma en que se comunica con la gente Ricardo Lagos, particularmente en los últimos años, evidentemente esto es un quiebre a la estrategia que él había implementado en los últimos meses. Nosotros conversamos con él como bancada del Partido por la Democracia hace algunas semanas atrás y nos adelantó que él iba a tomar una decisión respecto de su candidatura después de la elección municipal, noviembre. Y estamos recién empezando septiembre y tenemos una posición clara respecto de que él no va a evadir, participar no solo en un debate, sino en un proceso que es, desde mi perspectiva, la salida de la crisis que estamos viviendo en el país. Pero dicho en concreto, fue la CEP con el 5% que le daba de intención de voto lo que precipitó su anuncio, ¿cree usted? A ver, es mi opinión. Sí. Porque si no hubiéramos conocido la CEP, probablemente él habría esperado hasta noviembre. Pero la CEP fue el único elemento que uno puede explicar que cambió el escenario y él salta al escenario. Diputado, ¿y usted ha podido en estas 24 horas conversar con colegas suyos del partido si hay total alineación del PPD detrás de Lagos? Se lo pregunto porque, por ejemplo, en la DC hay quienes hoy día dicen, siendo militantes de la democracia cristiana, que estarían detrás de Lagos y no de un eventual candidato de la misma democracia cristiana. ¿En el PPD están todos detrás de Lagos o hay voces disidentes? Yo creo que la mayoría del PPD, por distintas razones, está detrás del expresidente Ricardo Lagos, porque es el fundador, primer presidente del partido, el único presidente militante que nosotros hemos tenido en nuestros casi 30 años de historia, porque en las bases del PPD hay un profundo laguismo que aún se mantiene y por lo tanto aparece como un candidato natural. Y también en amplios sectores de la democracia cristiana, y también en el Partido Socialista, y también en el Partido Radical. Por lo tanto, hay una frase en el blog de la carta que envía Ricardo Lagos que yo creo que es clave. Él dice, se tienen que... aunar voluntades. Es lo que más hemos comentado, ¿verdad? Aunar voluntades para que este proceso, que yo creo que es más que una candidatura presidencial. La elección del próximo año no es cualquier elección presidencial. Es la elección más importante respecto de la crisis. Si es que somos capaces de comenzar a superarla o esta se va a consolidar y vamos a vivir largo tiempo con ella. Y si es tan importante como un candidato como Ricardo Lagos la enfrenta en primarias, eventualmente primero y después. Se lo pregunto porque sobre él pesa una mochila tremendamente pesada. Parto, corrupción, Transantiago, el CAE y hoy día un tremendo descontento por parte de un electorado joven, que yo no sé si va a participar o no en la presidencial, en su votación, y él carga esa mochila. Por lo tanto, ¿cuán difícil es que yo se le discrepo pone? de esa forma de ver las cosas. Yo podría decir, por ejemplo, que el movimiento estudiantil tiene una gran deuda. Destruyeron una iglesia y pusieron a un Cristo destruido en la calle. Hace pocos días se agredieron a un rector. Sí. Y, a ver, si uno analiza, pongo este ejemplo para decir que los que llevamos a largo tiempo en política tenemos que dar cuenta de muchos hechos que han ocurrido en función de legislar, liderar, conducir el país, hacer política. El presidente Ricardo Lagos forma parte de los gobiernos de la concertación, que si uno mira en perspectiva la historia de Chile, ha sido el periodo más brillante de la historia de Chile. Usted va a políticas públicas que han tenido problemas o derechamente han fracasado. El Transantiago, que ha tenido un largo proceso con una gran inversión,
la educación, pero si miramos en perspectiva, el gobierno de Ricardo Lagos es valorado por la gente. Fue el primer presidente de izquierda después de Salvador Allende, determinó que la izquierda puede gobernar con responsabilidad y hacerlo bien. La infraestructura en este país, particularmente las carreteras, habiendo hecho la continuidad desde el Ministerio de Obras Públicas, con el presidente Frey, son un ejemplo en Latinoamérica de cómo se hacen bien las cosas. Los comunistas dicen que vendió el país. ¿Qué comunista dice que vendió el país? Camila Vallejo. Bueno, Camila Vallejo en algún momento prometió al país de que no iba a apoyar ni respaldar a Michelle Bachelet. Hay un análisis respecto de la psicología de los jóvenes diputados del movimiento estudiantil que vale la pena leer hace algunos días. Yo creo que si esto va bien y Ricardo Lagos va a ser el abanderado de la nueva mayoría o lo que venga después de la nueva mayoría de la centroizquierda en Chile, Camila Vallejo va a estar participando de ese proceso, no me cabe duda. ¿Usted está seguro de eso? Es que ella pertenece a un partido que es probablemente de los más disciplinado, donde hay una definición, obliga a los militantes y por lo tanto, conversando con los que mandan en el Partido Comunista, particularmente el diputado Telier, el diputado Carmona, incluso con la diputada Carol Cariola, yo veo que hay un proceso de diálogo. El propio diputado Núñez, mi tocayo del Partido Comunista, ha dicho que ellos están en un proceso y es natural porque falta tiempo. Diputado, quiero quedarme en una respuesta, de hecho estaba considerando una pregunta. De avanzar Ricardo Lagos, ¿con quién va a estar? ¿Con la nueva mayoría, con la concertación, con un referente distinto? Yo creo que va a ser un referente distinto. ¿Que va a tener qué diferencia respecto, cree usted, de lo que hay hoy? Porque antiguamente entre la concertación y la nueva mayoría era una diferencia, que era el Partido Comunista. Es que más que la Después suma de eso, partidos de siglas, a ver, para que nos entendamos, este ha sido el gobierno que ha tenido menor respaldo de todos aquellos de la centroizquierda desde el 90 y el que tiene más partidos. Por lo tanto, no hay una relación directa entre cantidad de partidos y éxito para gobernar, que es lo importante. Yo creo que aquí lo relevante va a ser una autocrítica respecto a lo que ha pasado en el último tiempo. Estamos cerrando un ciclo, hay que abrir otro. Pero usted es partidario de cómo resolver el apoyo político con menos partidos, ¿qué es lo que hoy pide la gente? Otro nombre. ¿Qué es lo que hoy pide la gente? Primero pide honestidad. Pide transparencia, pide una forma más participativa de hacer las cosas, pide reformas pero que se implementen bien. Yo diría que esas son las tres cosas que se requieren para el futuro. Reitero, honestidad, transparencia y hacer las cosas bien. Ricardo Lagos y muchos en la nueva mayoría, en la exconcertación, pueden dar evidencia, pueden mostrar una historia de esas tres virtudes que hoy la gente exige. Otros no, yo estoy de acuerdo. Entonces usted me dice con quién estarán aquellos que mejor puedan interpretar las claves del futuro. Y eso tiene que ver con crecimiento económico y solidaridad, menor desigualdad y capacidad de resolver nuestros problemas en un amplio acuerdo nacional. Esas cosas que nosotros los tenemos en el ADN, que forman parte de lo que aprendimos en los momentos del autoritarismo y que hoy más que nunca tienen que estar en el centro de una propuesta para un gobierno que parte el próximo año. ¿Qué le parece a usted? Esto es como el huevo o la gallina al final. Hay quienes, como hoy día la senadora Carolina Goetz, dicen, a ver, ojo, primero es el programa y después buscamos el nombre. Para saber quién puede representar ese partido. Yo discrepo. ¿A usted le parece que el camino es a la inversa, que primero es su nombre de una mujer y después arreglamos un programa que sea atractivo? Yo creo es que las dos cosas son importantes. ¿Pero qué va primero? Esa es la pregunta. Lo que pasa es que Carolina Goetz, que es presidenta del Partido Demócrata Cristiano, dice eso porque para ellos es necesario postergar la definición de su candidato, porque no tienen buenos candidatos. ¿Por qué no son buenos? Bueno, lo dicen las encuestas. Lo dicen las encuestas. O sea, ni Ignacio Walker, ni Mariana Elwin, ni ninguno de los que sea por lo menos verbalizado le parece que es competitivo. Entonces no puede ser que un problema, que es un problema de todos, porque le pertenece a la democracia cristiana, que no tiene un candidato posicionado para competir en primarias, signifique de que aquí lo importante del programa es la persona secundaria. No. Aquí, en un régimen tan presidencial como el que tenemos, es tan importante la persona que va a llevar adelante ese programa desde la presidencia de la República, desde el Palacio de la Moneda. Y por lo tanto, ambos son importantes. Probablemente el error que se cometió en el inicio de este gobierno, incluso en la campaña, es que sabíamos que ibas a ganar, era altamente probable, y por lo tanto lo que se hizo fue, tenemos la candidata ganadora, y ahí está el programa.
Y el programa se transformó en sacrosanto, pero no se discutió a fondo porque muchos hoy desconocen lo que firmaron. Entonces, ambas situaciones son importantes. Un candidato que lidere a la mayoría de los chilenos con un programa en clave de futuro, que es lo que hoy se requiere para, reitero, para mí lo más importante, superar la crisis de desconfianza y de distancia entre la ciudadanía, la política y las instituciones permanentes de la democracia. ¿Y qué debiera hacer Ricardo Lagos? Porque usted me ha hablado en esta conversación de los aciertos de Ricardo Lagos, de aquellas virtudes que tuvo su mandato y en general la concertación. Sí. ¿Cómo debiera hacerse cargo Ricardo Lagos de aquellos defectos? Y que los he señalado aquí, porque hoy día con la sociedad que existe, con los tiempos que están, es ineludible que lo haga. La pregunta es ¿cómo? Yo creo que una clave que no es fácil para Ricardo Lagos porque él es un líder natural y tiende a ser incluso autoritario. ¿Un estilo, dice usted? Yo creo que la humildad es clave para los momentos que estamos viviendo. Y no solo del candidato presidencial, de todos. La humildad para escuchar, para hacer la autocrítica necesaria, para hacer los cambios dolorosos que hay que hacer. ¿Dónde hay que hacer los cambios dolorosos? Bueno, siendo presidente de la Cámara de Diputados el año recién pasado, 2015, aprobamos 5 leyes vinculadas a la transparencia y la probidad. Una de ellas la estamos viviendo, que es la nueva forma de hacer campañas. Ya Chile lo está percibiendo. No está lleno de carteles a la salida aquí de este canal. Probablemente, con el sistema antiguo, esto estaría ocurriendo. Y ya sabemos que muchos de esos carteles eran financiados directamente por empresas, de manera ilegal. La aplicación en la práctica de las 5 leyes más importantes de la probidad y la transparencia son clave. Y eso significa abandonar cómo se estaban haciendo muchas cosas desde el año 90 hasta ahora en el contexto de las instituciones democráticas. ¿Debiera reformularse o hacerse una nueva reforma tributaria, por ejemplo? ¿Debiera arreglarse la reforma de la educación? Ninguna de las reformas que usted ha planteado, ha hablado de 2, la tributaria y la de educación, van a culminar en este gobierno. Por lo tanto, las correcciones, su proyección, la consolidación, van a depender del próximo. Ya estamos a puertas de la primera elección de 8 probables. Estas son 2, concejales y alcaldes. Podemos sumar diputados, senadores, gobiernos regionales con su intendente electo, presidente, primera vuelta, primarias, 8. Por lo tanto, no paramos hasta el fin del próximo año. Yo creo, sinceramente, que Chile está viviendo hoy una encrucijada. O somos capaces, en este y el próximo año, de revertir la situación de desconfianza, haciendo las cosas bien, volviendo a ser un país donde la política es prestigiada, o no, o nos acostumbramos a vivir como en otros países latinoamericanos, donde la gente dice, miren, saben que da lo mismo. Todos son iguales, la corrupción está en el corazón de la política, es así y por lo tanto yo ya renuncio a que esto sea distinto. No, yo me niego a vivir en un país así. Por lo tanto, el primer escenario es el que tenemos que retomar y estos años son claves, por eso que la próxima elección presidencial probablemente es una de las más importantes del último tiempo. ¿Se debieran apurar los partidos por elegir ya a sus abanderados con un candidato que empezó a correr? Yo creo que sí, y que cada uno de los candidatos alcaldes esté acompañado de posibles candidatos, precandidatos a la primaria de abril del próximo año, y este proceso se va a acelerar. Entre noviembre y marzo del próximo año, yo creo que el escenario ya va a estar bastante configurado y vamos a saber quiénes van a ser los posibles candidatos reales a la presidencia de la República. ¿Qué efecto produjo en la presidenta Bachelet el anuncio de Ricardo Lagos? Se lo pregunto porque hoy día pareciera que los partidos ya definitivamente están en otra. Están justamente pensando si es que en quiénes van a ser los candidatos y el gobierno y la presidenta no parecen tener toda la atención que requeriría. Es que ese es uno de los problemas de un periodo de 4 años. ¿Por qué tenemos periodo de 4 años y no de 6? Y es un consenso entre todos de que no es bueno. Porque una de las condiciones para hacer reformas políticas que nos puso la derecha era acortar los periodos presidenciales. Y hoy nos damos cuenta que es muy difícil hacer reformas importantes, ponernos de acuerdo en un periodo tan corto. Probablemente si este gobierno durara 6, sin reelección, o 4, con una posibilidad de reelección, la forma de enfrentar los problemas críticos sería distinta. Yo soy muy crítico de periodos de 4 años. Pero también es un mecanismo de salida cuando los gobiernos son malos definitivamente y uno dice con 4 años y todavía 2 más. Y cuando los gobiernos son buenos como lo que hemos tenido antes. Bueno, ahí podría ir la reelección. Es decir, hoy los sexenios probablemente de Lagos y de Frey
fueron 2 en total, con 2 presidentes, son mirados a la distancia como, mira, qué bien le hicieron a Chile. ¿Sí? Frei, al final de su gobierno, vivió la más profunda crisis económica a final del siglo pasado y finalmente, si uno mira en perspectiva, se hicieron bien las cosas desde el punto de vista económico, financiero. Ese es uno de los temas a fondo y va a quedar pendiente, por ejemplo, qué pasa con el proceso constituyente, con el próximo gobierno. Por eso reitero que hay que conocer pronto quiénes están disponibles a liderar a nuestro país y saber qué vamos a hacer con las reformas ya iniciadas, cómo las vamos a consolidar en un contexto de unidad y de, ojalá, un amplio marco de acuerdos en el Congreso y particularmente en la ciudadanía. Bien, diputado, muchísimas gracias por haber venido al estudio. Que tengan buen fin de semana. Feliz fin de semana, que les vaya muy bien. Nosotros nos vamos a una pausa, enseguida estamos de vuelta con más CNN Prime, no se vaya.